Muy buenas noches para todos. En primer lugar, le agradezco a la SAI esta nueva invitación a compartir con ustedes algunas ideas prospectivas sobre el futuro de nuestro Medellín. Esta charla tiene dos motivaciones no muy ocultas, porque se las voy a decir ya. La primera es que en pocas semanas elegimos alcalde para esta ciudad, para el periodo 2016-2020. Y eso puede significar que si no nos equivocamos en la persona que elegimos, Medellín puede tener una notoria mejoría en muchos de los problemas que vemos hoy casi insolubles, si se hacen ciertas cosas de carácter prioritario. Esa es la primera intencionalidad, ya no oculta, porque se las acabo de decir. Y la segunda es mostrar los potenciales que ofrece hoy la ingeniería y la tecnología para resolver problemas graves y acuciantes como los que tiene Medellín, de movilidad, de contaminación, de competitividad en un mundo globalizado. De manera de que con esos dos mensajes subliminales empiezo la charla. Hay personas que en la vida de uno lo marcan y lo orientan, y uno tiene que ser agradecido con esas personas. Yo tuve la fortuna de que este señor, un hijo adoptivo de Colombia, puesto que él nació fue en Tarragona, España, por allá en el 1915. Hablo de José de Recasens Tisset. Este señor se vino en los años 30 a Colombia, huyendo de la Guerra Civil Española. Se radicó inicialmente en Barranquilla, no pegó, como decimos, y se fue a Bogotá. Fue una persona extraordinaria, se educó en la Universidad de Barcelona en los años 20 y comienzos de los 30 del siglo pasado. Él tuvo el título de doctor, arquitecto, ingeniero, comunicador social y antropólogo. Él llegó a Bogotá como antropólogo y fundó el Instituto Colombiano de Antropología, que años más tarde se convertiría en el Museo Nacional, el que hay en la Séptima, ahí cerquita al Centro Internacional en Bogotá. José de Recasens fue un gran divulgador de ciencia y tecnología en la televisión, en los años 70 y 80. Uno llegaba a la casa a las carreras, o por lo menos en mi caso, para ver su programa La Ciencia al Día, a los que son jóvenes. En ese tiempo no había PowerPoint ni nada de esas cosas. A punta de papelógrafo y crayón, como arquitecto hacía unos dibujos increíbles, y lo ponía uno al día en qué iba la ciencia y la tecnología. Yo, por el cuento del Pachocohete, hice una tesis de ingeniero mecánico sobre cohetería. Entonces la Universidad Bolivariana me dijo, no, pues el jurado suyo tiene que ser José de Recasens, y muy amablemente accedió y vino aquí a Medellín a la sustentación de la tesis. Años después resulté de profesor en el Externado, Universidad Externado de Colombia en Bogotá, en el tema de prospectiva. Allá me lo encontré una vez en el comedor de profesores y me dijo, ¿y usted qué está haciendo acá? Aquí no hay cohetes para tirar. Aquí formamos los mejores juristas del país, los economistas más connotados, pero aquí no hay cohetería ni polvorería. ¿Usted qué está haciendo acá? Y le dije, no, me invitaron de profesor al programa de prospectiva y lo paso muy bien cuando vengo a Bogotá. Y me dijo, hablando de prospectiva, eso fue en los 80. Yo estoy, dijo él, con la Cámara de Comercio de Bogotá haciendo un ejercicio de prospectiva para Bogotá en el año 2000. Cuénteme usted qué herramientas informáticas hay para indagar el posible futuro de las ciudades. Y le dije, pues yo en MIT estudié una materia que se llamaba Urban Dynamics, con una versión muy primitiva de Fortran 4.
que es para simular, ya voy a explicar eso más adelante, hacia dónde van las ciudades. Y me dijo, ese es el que yo necesito para llevar a la Cámara de Comercio de Bogotá. Y así fue como empezó el famoso proyecto de Bogotá, año 2000, que entre otras cosas ninguna otra ciudad del país, salvo Cali, que hizo el Cali que queremos en los 80s, ha hecho proyectos prospectivos de ciudad. Aquí en Antioquia tuvimos uno malogrado, que lo suspendió el actual gobernador cuando inició su periodo, llamado Antioquia Siglo XXI, que posteriormente se volvió el plan estratégico para Antioquia. Hablaré de eso más adelante. De manera de que quería hacer referencia a que buena parte de este trabajo que ustedes van a ver, José de Recasens fue inspirador, o por lo menos un motivador de estos temas hace ya más de 30 años. Siguiente. ¿De qué les voy a hablar? De las megatendencias urbanas que hay en el planeta y que se esperan se van a afianzar del 2016 al 2030. Segundo, ¿qué escenarios demográficos se le vienen a Colombia y Medellín en el periodo 2016-2030? Uno de los tópicos estratégicos del futuro de las ciudades, no solo para Medellín, es la renovación urbana y el reciclaje urbano, que yo creo que es algo que Medellín ha desaprovechado. Y lo vamos a tener ante las nuevas perspectivas sombrías que se vienen a la economía del país y a la de Antioquia y Medellín en particular, y a todo ese potencial que hay de ingeniería civil, de arquitectura, para repensar esta ciudad y reconstruirla en los próximos años como eje económico. Y finalmente unas conclusiones. Siguiente. Hablemos un minutico de prospectiva. Cualquier variable en prospectiva siempre va referida al tiempo, que como decía Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, el tiempo es una flecha que tiene tres componentes: el pasado, que ya ocurrió y no lo podemos cambiar, lo estudian los historiadores; el presente, que es un instante, si acaso nos damos cuenta de que está ocurriendo, y eso es lo que nos dicen los comunicadores sociales, nos dicen la noticia del presente. Pero lo más importante en la flecha del tiempo es lo que no ha ocurrido aún y va a ocurrir, que es el futuro. Entonces, la historia estudia el pasado, el presente la comunicación social o el periodismo, y el futuro lo estudia la prospectiva. Como no existe todavía, no puede ser ciencia la prospectiva, sino una disciplina basada en métodos racionales para explorar después del presente qué puede ocurrir. Un teclacito. Si el futuro sigue la tendencia que se viene desde el pasado, puede ser exactamente igual o un poco más acelerada, por ejemplo, el fenómeno demográfico mundial y urbano. Eso se llaman megatendencias, pero hay también, siguiente, cambios, rupturas. Entonces, estos son escenarios tendenciales que se reflejan en megatendencias, y estos son escenarios de ruptura. Yo a los que más miedo les tengo en prospectiva es a estos, porque son los de las grandes sorpresas, y usualmente son sorpresas negativas. Pongo un ejemplo. Si una ciudad trae esta tasa de crecimiento demográfico y lo conserva a futuro, puede haber otras opciones de que esa ciudad se vuelva tan atractiva, y creo que es lo que debe buscar Medellín a futuro: más calidad de vida, más inclusión social, más equidad, menos violencia. Eso atraería a mucha más gente y el crecimiento demográfico de la ciudad sería mayor que el actual si conservamos la tendencia. Pero también pueden ocurrir rupturas. Hay un ejemplo dramático hoy en día en los Estados Unidos. Hasta los años 70, Detroit fue la capital del automóvil en los Estados Unidos. Era la capital de las inversiones, de oleadas de inmigrantes, especialmente ingenieros, a trabajar en las tres grandes firmas de automóviles de los Estados Unidos, pero empezó ese sector económico en los Estados Unidos a declinar por la competencia japonesa y más recientemente surcoreana, y hoy es una ciudad fantasma en la periferia.
barrios completamente abandonados, industrias convertidas en tugurios. Todo desapareció por un fenómeno económico. De manera de que yo me voy a centrar en estos posibles escenarios con unas recomendaciones muy simples de prioridades. Ese trabajo lo he hecho abusando de mis estudiantes en Bogotá, en la Universidad Externado, en la maestría de prospectiva. Son estudiantes demasiado brillantes. Y les dije, vean, en Medellín se cree que para los próximos 10, 15 años, estos son los temas importantes de ciudad. Aplicando el método de Michel Godet, un investigador francés de prospectiva, que se llama análisis estructural, digan de este elenco de 15 tareas que debía hacer Medellín, cuáles son las importantes. Eso se mete en una matriz y con un programa informático se dice, lo primero que debía hacer es tal cosa, lo segundo tal cosa, lo tercero tal cosa, porque detrás no hay más que una red de ideas con ecuaciones entre esas ideas. Y empieza el proceso de cálculo y de selección. Siguiente. Bien, hay dos libros obligados, uno muy reciente y otro no tanto. El más reciente es de un profesor de economía de Harvard, que se llama El triunfo de las ciudades, de Edward Glaeser. Este señor dice que las ciudades han sido el mejor invento humano desde hace casi 5.000 años, porque el hombre se asoció, el hombre primitivo, el tribal, el cazador, se asoció con otros semejantes buscando la seguridad en las ciudades, economías de escala, protección, etcétera, etcétera, y esa filosofía la han mantenido hasta hoy las ciudades. Esto surgió a partir de la gran conferencia de Naciones Unidas en su programa Hábitat, que se realizó en El Cairo, la madre de las ciudades, en el año 1994. En ambas obras se habla de las grandes megatendencias de las ciudades al siglo XXI. Y curiosamente, aún el documento que arrancó en 1994, la estadística mundial muestra de que tiene validez. Siguiente. En primer lugar, la humanidad pronto, en el 2025, va a alcanzar los 8.000 millones de personas. Hoy somos en el mundo, así mal contados, unos 7.200, 7.300 millones de personas. Miren eso desde 1986, cómo ha venido aumentando. Para el 2060, si no ocurre una gran pandemia o guerras o cosa por el estilo, llegará la humanidad a 10.000 millones de personas. Los ecólogos han dicho, por estudios que hizo el Club de Roma en los años 70 y que se han venido permanentemente actualizando, que el límite de población que tolera el planeta son 8.000 millones de personas. O sea, de que ya estamos muy prontos a llegar a esa raya amarilla. Siguiente. ¿Cómo está el mundo geográfico? Este es un software que, si la variable es importante, infla los países. Y si la variable no es muy importante, los países se empequeñecen. Miren, en términos demográficos, China es la primera potencia demográfica, 1.330 millones de habitantes, y siempre los censos dan cifras por defecto. O sea que debió haber más. La India, 1.148 millones, estas son cifras de este año. Estados Unidos, 304 millones, Indonesia, 238, y Brasil, 192 millones. Como ven, el mundo demográficamente tiene su centro de gravedad en el este asiático, algo en África, en Norteamérica y en América Latina, que juntos pues somos un poco más de 500 millones de personas. El fenómeno demográfico se concentra exageradamente en las ciudades. Miren a hoy las ciudades más populosas del mundo. Tokio, 34 millones de personas. Eso es lo que se llama el Gran Tokio. Guangzhou en China, 25 millones de personas. Estas son las tasas de crecimiento de población al año. Hay unas ciudades de casi el 0%, pero todavía hay, como Delhi, en India, crecimientos anuales del 4.6% de la población. Luego está Seúl, China, India,
India, la primera de América, Ciudad de México, el Distrito Federal, 23 millones de personas. Luego en Nueva York, la zona metropolitana de Nueva York, 22 millones de personas. San Pablo, 21 millones de personas. Y en puesto 12 aparece Los Ángeles con 18 millones de personas. Entonces no hay duda de que cada vez más proporción de la población del planeta vive y vivirá en las ciudades. Entonces la pregunta es, ¿vivirán bien, vivirán regular o mal? Siguiente. Bogotá es una ciudad que se ha preocupado mucho por el fenómeno de crecimiento demográfico. No olviden que Bogotá y Medellín fuimos las dos ciudades que llevamos la peor parte del conflicto interno colombiano. A Bogotá han llegado unos 700.000 personas en los últimos 10 años por el conflicto interno con la subversión, y a Medellín, y casi nadie lo sabe, por lo menos 500.000 personas, que llegaron con lo que tenían puesto encima, a demandar servicios de salud, servicios públicos, en algún momento vivienda, empleo, etcétera, etcétera. Miren Bogotá. En 1905 la población de Bogotá era 100.000 personas. A este año, 7.880.000 personas. Es decir, en este lapso de 110 años, la población de Bogotá se multiplicó por 78. Miremos el área física ocupada por Bogotá. En 1905 eran solo 320 hectáreas. Como quien dice, la Plaza de Bolívar y unas poquitas cuadras en dirección norte-sur y oriente-occidente. Al 2015, de esas 320 hectáreas, miren ya el crecimiento a 42.102 hectáreas. Es decir, 130 veces ha crecido el área geométrica de la ciudad de Bogotá, en solo 110 años. Siguiente. De Bogotá siempre se ha creído que es una ciudad en permanente expansión horizontal, gracias a que está en la sabana de Bogotá, que es como un océano verde inmenso, pero no hay tal. Miren que Bogotá tiene dos tendencias contradictorias de crecimiento urbano geométrico. Estos son los cerros tutelares, Guadalupe, Monserrate y por acá en el norte, La Calera. Eso ha sido como un dique geométrico para frenar la expansión hacia los cerros, además de la congelación para vivienda o cualquier tipo de ocupación de esos terrenos a través de las circunvalares que tiene Bogotá, cosa que tiene que hacer Medellín muy rápidamente. Entonces miren dos tendencias encontradas. Mientras esta zona sur-occidente se expande, la zona nororiental de la ciudad se contrae, y es especialmente por el precio de la tierra. El precio de la tierra, ya por las actividades de floricultura más empresariales y de recreación que están ocurriendo aquí al norte de Bogotá, han puesto una talanquera al crecimiento. Entonces, cuando aquí hay esa talanquera, pues se busca la expansión por otra parte, y ha sido pues por los municipios anexados a la ciudad de Bogotá. Medellín tiene otro patrón muy diferente. Siguiente. Jay Forrester, profesor del MIT, vio los problemas que se le vendrían a las ciudades en el siglo XXI. Ocupación cada vez de más tierra horizontal, cambios de vocaciones económicas, industrias nuevas que vienen, industrias antiguas que desaparecen, crecimiento demográfico, muchas veces expulsión de población, por ejemplo por razones económicas, como el caso que mencioné ahora de Detroit, y entonces desarrolló una técnica computarizable que se llama Urban Dynamics, lo que me pidió el profesor Recasens en los 80s, que le entregué una cinta de computador que hoy los jóvenes no las conocen, para trabajar en unos computadores inmensos, IBM 360, IBM 370 y cosas por el estilo.
manera de que con esta herramienta, miren qué se puede obtener en el tiempo desde hoy a 10, 20, 30, 40, 50 años. Puede uno ver de la ciudad que esté estudiando cuántas nuevas empresas deben crearse, cuántas empresas son maduras y ya no tienen ninguna opción de crecimiento cuantitativo, qué industrias van declinando, van desapareciendo por obsolescencia tecnológica o por lejanía a los mercados, cuánto empleo calificado van a requerir las ciudades, cómo va a ser el fenómeno del subempleo, la área construida en las ciudades por proyectos de renovación urbana y la creación de empleo. De manera de que en Medellín, en mi opinión, hacer ejercicios sobre el futuro de Medellín, sin hacer estas simulaciones previas de definir qué posibles vocaciones económicas va a tener Medellín a futuro, qué nuevos tipos de industrias va a tener o de empresas productivas va a tener esta ciudad, para mí es realmente una aventura, puesto que no hay un amarre de todas esas variables que solo es posible con tecnologías como estas informáticas hacerlo. Por ejemplo, la renovación urbana de Medellín tendría impacto económico en la industria, comercio, sector financiero, bien raíz, turismo y servicios públicos. También tendría impacto en el empleo y la seguridad de la ciudad. Cuando hay empleo, no hay violencia, no hay criminalidad por pobreza y miseria. Renovación urbana que va a tener un impacto ambiental que va a mejorar la calidad de vida. Y si mejora la calidad de vida va a haber impacto en la imagen de la ciudad, para atraer capitales, gente educada, turismo, etcétera, etcétera. Y un impacto social, si hay empleo y seguridad, la ciudad es competitiva, igual por el impacto de imagen, y es competitiva tanto a nivel nacional como internacional. De manera de que estos ejercicios computarizados, y ya Bogotá los está haciendo muy juiciosamente, son el punto de partida para una propuesta de renovación urbana y de redefinición de la vocación económica de Medellín a futuro siguiente. Hablemos un poquito de algo muy forzoso. Todas las ciudades producen valor económico, porque hay una base económica de empresas, de actividades productivas. Miremos un poco la perspectiva económica que se perfila para los próximos años. A nivel nacional, Colombia desde el 2002-2003 empezó una etapa de crecimiento, de prosperidad económica continua, casi una década. Vino la gran crisis mundial del 2008, aquí la sentimos un año después, del 2009, hubo un bajón, pero rápidamente se recuperó el país. Sin embargo, por la charla que dicté a comienzos del año, a finales del año pasado se dieron dos fenómenos gravísimos, golpes mortales a esa economía de prosperidad que tenía Colombia. Primero, una variable exógena que no estaba en manos de Colombia, que fue la caída de los precios del petróleo. Nefasto para un país que buena parte de su perfil exportador era petróleo o carbón. Cuando cae el petróleo también cae el precio del carbón. Y el segundo fue, en mi opinión, una imprudente reforma tributaria por parte del gobierno, que lo que hizo fue alejar a los inversionistas foráneos. Comparen lo que tuvo el país de inversión extranjera el año pasado y miren a dónde ha caído este año. Desánimo en los inversionistas nacionales para invertir en expansiones y mejorar el desempleo del país, de manera de que empezó un ciclo no de desaceleración, como dicen las autoridades monetarias de Colombia. ¿Cómo va a ser desaceleración solamente caer el PIB de 4.4 que tuvimos de crecimiento el año pasado a lo que se cree que va a ser este año? Si acaso un 2.8%, eso no es desaceleración, eso lo que es una catástrofe, una recesión. ¿Cómo no va a haber recesión perdiendo el 35-40% en las exportaciones? Del monto monetario de las exportaciones.
¿Cómo no va a ser una catástrofe económica país que manejó más de 10 años inflación de 2,5%? Y mínimo la vamos a tener este año consolidada del 4,5%. Eso no nos hemos dado cuenta los ciudadanos de la calle, pero eso va a cambiar dramáticamente en lo económico, social y político a Colombia en los próximos años. Y de ñapa está el nuevo modelo económico que está imponiendo la globalización. Y es que ya no hay crecimientos continuos, sino crecimientos de sobresaltos. Año bueno, año malo. Año bueno, año malo. Entonces, es una nueva realidad que una ciudad como Medellín y un país como Colombia no pueden desconocer, porque esto no lo manejamos nosotros, por ser parte, Colombia, de la globalización. Siguiente. De manera de que este escenario de que se viene una prosperidad con crecimientos de la economía colombiana del 6-7%, eso descartémoslo por lo menos hasta el 2020. Siguiente. Entonces la pregunta de fondo es, ¿estas ciudades en el siglo XXI van a ser paraísos terrenales o van a ser verdaderos infiernos de pobreza, inequidad y violencia? Gracias. El país, curiosamente, toma decisiones sin utilizar información que hay disponible. Yo perdonaría tomar decisiones si no hubiera ningún tipo de información, pero teniendo esa información o por ignorancia o simplemente por dolo, por descuido, no utilizarla creo que es un enjuiciamiento grave a nuestra clase dirigente política o empresarial. Colombia, por fortuna, pertenece en el sistema de Naciones Unidas a un proyecto que se llama Misión para Consolidar Sistemas de Ciudades. Esto lo ha manejado en Colombia la hija del expresidente Virgilio Barco, Carolina. Es un programa de Naciones Unidas y del Banco Mundial. Miren lo que han descubierto tan interesante. No se entristezcan los jóvenes por lo que hemos visto hasta ahora. Miren, detrás de cada peligro, de cada riesgo, hay enormes posibilidades de salir adelante. De manera de que ese es el mundo que nos tocó hoy, mundo de dificultades y peligros, pero hay forma de triunfar. Ahí están los ejemplos de Surcorea, de Singapur, de Japón en su momento en los años 50 y 60. Lo que pasa es que eso no viene gratis, eso hay que trabajarlo y lucharlo, y eso le toca no a esta generación que ya estamos entregando, sino a ustedes, las futuras generaciones. Miren lo que dice este proyecto que es parte de la Dirección Nacional de Planeación de Colombia. ¿Por qué pensar en un sistema de ciudades en Colombia? Las ciudades tienen hoy, y lo van a tener más a futuro, un papel determinante en la economía nacional. El país desde el 2012, ya más del 75% de su población, los 48 millones de habitantes de hoy, es población urbana. Vive en las grandes ciudades y en las cabeceras municipales. 2. Más sorprendente, el 85% del Producto Interno Bruto de Colombia se genera en las ciudades. Para el 2050 se espera que la población urbana en Colombia aumente al 85% de la población total, lo cual equivale a 54 millones de colombianos. Siguiente. Esa es la tesis de Gleiser, el profesor de Harvard, en El triunfo de las ciudades. Para 2050 la población urbana aumentará con relación a la de ese año, 2012, en 18 millones, y el número de ciudades mayores de 100.000 habitantes pasará de 41 a 69. Número de ciudades mayores a 1 millón de personas en Colombia pasará del 2010, que hubo 4, al 2050, donde habrá 7. ¡Oh, sorpresa! Hoy las mayores ciudades de Colombia son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, luego Cartagena, Cúcuta, Soledad, Ibagué y Bucaramanga. Por el auge industrial que tiene Barranquilla,
No nos sorprendamos que Medellín dejará de ser la segunda ciudad industrial de Colombia en los próximos 5 años. Y eso va a ser un golpe psicológico al orgullo paisa. Y eso ningún alcalde lo ha considerado. Y la segunda, que la conurbación de Soledad con Barranquilla la pondrá como la segunda ciudad del país. Entonces, el problema de Medellín no es que sigamos siendo por población la segunda. El problema es en qué condiciones va a vivir la gente que vive en Medellín. Siguiente. Ahora hablemos de nuestra ciudad de Medellín y su área metropolitana. Quiero advertir que esta conferencia en nada compromete a la SAI, son apreciaciones personales, pero me baso en mucha información que comparte la SAI como gremio y de personas que por décadas han estudiado problemas urbanos, económicos y prospectivos de Medellín y Antioquia. Hablemos pues de Medellín. Esta es la Candelaria, aquí tenemos la carrera Palacé, lo que era en 1905. Miren bien pues el panorama. En ese momento Medellín era un pueblo de menos de 60.000 habitantes. No olvidemos que Bogotá en ese momento tenía 100.000 habitantes. De 1905 pasó en solo medio siglo, en 50 años, a ser la primera ciudad industrial de Colombia. Por esos comerciantes visionarios, los Echavarría, los Ángel, los Escobar, los yo no sé qué, yo no sé cuál, que montaron textileras, fábricas de vidrio, fábricas de confecciones, de alimentos, etcétera, de productos alimenticios, etcétera. Siguiente. Y esta es la ciudad de hoy. El poblado, Santa Elena, el centro, norte. El centro no es arborización, sino una nube que dio sombra al momento de tomar la fotografía. Aquí sí hay el cerro, igual que acá. De manera de que esa es la ciudad que por lo menos 3 generaciones de antioqueños y gente que vino de otros sitios del país y del departamento construyeron con su esfuerzo y con su capacidad de salir adelante. Siguiente. Veamos un poco la historia demográfica de Medellín, desde 1905, que era una ciudad de 69.000 habitantes. Miren cómo empieza el crecimiento exponencial demográfico a partir de 1951. Miremos este periodo entre 1973 y el 2012, 40 años. Se multiplica la población en 2.3 veces. De 1 millón de habitantes a 2.400.000. La población estimada de Medellín este año es de 2.464.000 habitantes. De la arquitecta Patricia Schnitter he tomado estos gráficos. Norte de Medellín, Río Medellín. En 1948 esta era la huella urbana construida de Medellín, lo que aparece en oscuro. Al 70, miren que hay una expansión a conquistar la otra orilla occidental del río Medellín, hacia el sur, hacia el norte y hacia el oriente. Del 70 al 85, miren en zona roja lo que sigue creciendo horizontalmente la ciudad. Y al 2015, pues esto es lo que tenemos de ciudad de Medellín. Siguiente. Miren qué tan malos prospectivistas hemos sido los antioqueños, especialmente los habitantes de esta ciudad. Bella foto tomada desde el Cerro Nutivar, este es el puente La 30 y este es el río Medellín, en el año 1977. ¿Qué ven ustedes allí? Argos, Simesa, Olaza y algunas otras empresas. Y ven que el poblado no es más que una serie de casas fincas de los ricos de Medellín que vivían en Bolivia, el Parque Bolívar, Caracas, etc. Entonces, un prospectivista del año 77, ¿qué diría? A 30 años después. El futuro de la ciudad no es ese, porque son quintas.
Pero miren el escenario de ruptura, que es a los que hay que tenerles miedo. La misma foto tomada desde el mismo sitio. Miren el puente de la calle 30 y miren cómo se llenó, mejor dicho, se vendieron las fincas y se densificó el poblado. Y con criterios no de anticipación, sino del día. Miren los problemas de tráfico que hay hoy. Esos eran antiguos caminos para ir a fincas y simplemente se construyeron edificios, medio se amplió lo que se pudo la vía y ese es el problema de movilidad que hay en esa cuesta oriental de la ciudad. Y como vaca ladrona no olvida Portillo, ¿qué está pasando al frente de esto en la cuesta occidental de la ciudad, a este lado? Está ocurriendo el mismo fenómeno y va a ser todavía en condiciones mucho más críticas, porque no hay infraestructura vial, no hay infraestructura de servicios públicos. Y la tasa de velocidad con que se está densificando el occidente de Medellín es mucho mayor que la que hubo en la cuesta oriental de la ciudad, en el poblado. Este proceso se estima en unos 30 años. El que está ahora no tiene 10 años y va mucho más acelerado en velocidad siguiente. Esto pues nos lleva a una pregunta elemental, de que esta ciudad está llegando al límite del área que puede copar horizontalmente. Del mismo trabajo de la arquitecta Patricia Schnitter, miren desde el año 1951 al 2010, el crecimiento de la huella urbana de Medellín fue fundamentalmente en el eje norte-sur. La pregunta al 2030 es, si ya se acaba el área ocupable en el corredor norte-sur, ¿será que se va a buscar una expansión o cambio de eje estructurante urbano de la ciudad? Casi que a 90 grados. Aprovechar los túneles de conectividad de oriente con Medellín y de occidente con Medellín y crear un nuevo eje estructurante de desarrollo de la ciudad, oriente-occidente. Pero eso tiene unas connotaciones de desarrollo y de planificación muy distintas a las que hubo en el pasado. Siguiente. Sería el concepto de ciudad-región en 3 pisos distintos. Oriente a 2.100 metros sobre el nivel del mar, el túnel de Oriente, que será una realidad a un par de años. Medellín a 1.450 metros sobre el nivel del mar en promedio. El túnel de Occidente, que nos llevaría a un tercer piso de 500 metros sobre el nivel del mar. De manera de que esa es una primera pregunta, ¿qué se va a favorecer en los próximos años como desarrollo urbano de Medellín? ¿Seguir densificando el corredor sur-norte o dar ese paso valiente de una rotación de 90 grados por estos nuevos hechos? Ustedes dirán, pero esto no es simplemente un capricho de propuesta de urbanización nueva de Medellín. Pues no, hay cosas más de fondo. En primer lugar, el modelo de desarrollo sur-norte se dio durante 60, 70 años, fundamentalmente por la vocación económica dominante en la ciudad, que fue la industria, que se creó tanto en el sur, hacia allá, como hacia el norte. Siguiente. En la cifra anterior, devolvámonos, Catherine, ven ustedes que ya hoy ni Antioquia ni Medellín, la principal actividad es la industrial. Miren, por ejemplo, en forma acumulativa hasta el 2011, que ya las principales actividades que aportan al PIB de Medellín y Antioquia son establecimientos financieros, servicios sociales, comercios, hoteles, construcción tanto de obras públicas como construcción en general, y la industria manufacturera ya es una actividad marginal y declinante. Siguiente. Muchas ciudades han hecho reciclaje industrial, de industrias de chimeneas altamente contaminantes, muy intensivas en mano de obra no calificada, industrias limpias, pero solo demandantes de mano de obra muy calificada.
Eso es lo que se ha visto en los Estados Unidos y muchos países desarrollados, inclusive zonas desarrolladas de países como México, Brasil, Argentina. Ruta N es un referente nacional y local. Un gran intento vía emprendimientos de montar industrias basadas en conocimiento e industrias limpias. Pero pensar que este experimento exitoso hasta ahora de Ruta N se va a multiplicar por miles y miles de empresas en los próximos 5 o 10 años, no es posible, no es posible. Porque ya la industria no llega para quedarse, sino que la industria vive sus propios ciclos de cambio. De manera de que esto va a ayudar, pero no va a ser la gran transformación industrial de Medellín. Siguiente. El Citibank de Estados Unidos encomendó a la revista británica The Economist un estudio estratégico para ver dónde están las ciudades competitivas a futuro y dónde el banco debe montar sucursales. Miren para América Latina, la más competitiva por ese estudio fue Buenos Aires, luego San Pablo, Santiago, Ciudad de México, Río de Janeiro, Ciudad de Panamá, Lima, Bogotá, 8º lugar, Monterrey, México, 9º, Medellín, 10º lugar. De manera de que por la infraestructura física que tiene la ciudad, por la vocación histórica, económica que ha tenido la ciudad, por el clima, por razones étnicas, se considera de que es una ciudad atractiva y competitiva. Siguiente. Pero hay un gran desafío social. Si Medellín no encuentra la manera de volverse una ciudad más equitativa, no desactivará su bomba de tiempo en lo social y político. La violencia mina la seguridad y confianza que requieren los nuevos sectores económicos más dinámicos para la ciudad en el futuro, como son el turismo y los servicios modernos. Un gran proyecto de renovación o reciclaje urbano y de obras públicas para la infraestructura y movilidad generarían en 15 años 100.000 empleos para personas de bajos ingresos. Y aquí está la primera gran conclusión. El clúster de la construcción jugará un papel clave en la base económica y clima social de la ciudad en el futuro. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de circular por las vías del poblado, de Cuesta, donde están las construcciones de edificios, tipo 5:30 o 6 de la mañana, o por la tarde, al final del turno, para que vean ustedes los miles y miles de trabajadores subiendo y bajando. Imagínense dónde estaría socialmente Medellín el día que se suspenda la construcción. La ciudad explotaría en términos sociales y políticos. Siguiente. Este es el mismo software que mostré ahora con la demografía mundial, pero es aplicado a las 16 comunas de Medellín. Miren que estas son lo mínimo. Esto es en población. Solo el 15% de la población del municipio de Medellín. En la comuna Laureles Estadio, Centro o Candelaria, Poblado, Guayabal y Belén. Y el 85% restante es la población, que es la gran mayoría, en el resto de comunas de la ciudad. Pero miren la paradoja siguiente. Este es el ingreso económico de Medellín. Las comunas que solo son el 15% de la población, el Poblado, Candelaria, Laureles Estadio, Guayabal y Belén, representan el 85% del ingreso económico de la ciudad. Y la mayoría de la población, que es el 85%, solo accede, miren bien, al 15%. Ese es el cóctel Molotov para tener problemas sociales, de inseguridad, de inestabilidad política. Por eso la ciudad tiene que repensar nuevas actividades económicas para que sea más equitativa la distribución de la riqueza. Siguiente. Sí. No, es dramática la comparación. Es el positivo y el negativo.
Siguiente. Entonces miren mis amigos, muy bueno que tengamos el Dubái medellinense, eso está muy bien. El problema es que esto es la minoría y esto es la gran mayoría. Aquí ya sí no hay escaleras eléctricas, salvo una para generar votos e imagen, visibilidad, pero miren las condiciones infrahumanas en muchos casos de la mayor parte de la población de la ciudad en la comuna nororiental y noroccidental. Cuando hay esos desniveles dramáticos entre los que tienen y los que nada tienen, esas ciudades no califican para la globalización. Aquí no va a venir un inversionista viendo eso, diciendo aquí va a haber una revolución en 5 o 10 años y voy a perder mi inversión. O para qué monto una fábrica aquí si no va a haber compradores con tantos pobres que hay. Siguiente. Manera de que otra realidad es que tenemos una ciudad sin reinventarse, sin repensarse en términos de su base productiva, combinado con un problema geográfico serio, que es el agotamiento del área horizontal disponible, cosa que no tiene Bogotá por la inmensidad de la sabana, a pesar de los movimientos que vimos, que mientras en una parte de Bogotá se recoge, en la otra se expande, pero es fundamentalmente por el precio de la tierra, o el caso de Cali, que tiene una llanura plana, inmensa al frente. Siguiente. En el año 1997 tuve la fortuna y suerte en la Universidad Bolivariana de dictar un curso de prospectiva urbana a arquitectos a nivel de especialización. Gilberto Echeverry, que era en ese tiempo mi jefe en Pro Antioquia, me dijo, hombre, no los ponga a cortar balso, pónganlos a que hagan una propuesta social y económica interesante para Medellín. Y les dije, muchachos, mi jefe en Pro Antioquia les manda este mensaje. ¿Qué quieren, examen o trabajo? Trabajo, obviamente. Y vean el trabajo tan visionario y tan interesante que hicieron estos jóvenes arquitectos. Muchos de hoy trabajando en planeación municipal, etcétera. Escogieron estos globos de tierra en la ciudad, este es el norte, este es el río Medellín, que podrían ser objeto de grandes proyectos urbanos de reciclaje y de renovación urbana. Hubo proyectos de 100 manzanas, otros más pequeños, de estos solo 2 han iniciado su vida. Hay uno que ya está en la fase terminal, que es Ciudad del Río, donde antes lo ocupaba la planta de mezclas de Argos, Simesa, Erecos, Olaza, ¿qué más habría allí? Habían muchas empresas. Bueno, y el otro es el de Naranjal y Arrabal, un proyecto que yo hubiera querido para esta administración que está pronta a terminar, se hubiera hecho más rápido. Esta mañana pasé y vi que ya hay columnas de edificios altos, pero entiendo de que sigue, Martín, el problema de negociar todavía predios y gente que no quiere irse, ¿o qué es el problema allí? No, en la 2, que es la manzana que está construyéndose, está toda vendida, son 240 apartamentos, una plataforma comercial totalmente vendida, con oficinas en los pisos 3 y 4, ahí faltan algunos locales por vender, pero la totalidad de los predios en la unidad de actuación 2 están comprados. Ah, bien. Ya hay 240 viviendas vendidas todas y ya se van a construir completas para entregar en abril de 2016 ya para habitar. No, pues ya encima. Siguiente. Esto es lo que acaba de comentar Martín. Esta es la Macarena, este es el Puente San Juan y este es el proyecto de renovación urbana de Naranjal Arrabal. Perdona, una claridad. Esa imagen, ese imaginario que hay ahí no es el real, porque esta fue una simulación que se hizo desde la EDU con el apoyo que hicimos, porque nosotros fuimos los formuladores del plan parcial
los reformuladores, porque este fue un plan parcial que se hizo en el año 2000, fue el primero que se hizo en el país dentro de la metodología de la renovación urbana por la ley 388 del 97, y se cambió en el 2009, que es todo el trabajo que hicimos nosotros, que lideramos ese proceso, y en la oficina nuestra se está diseñando toda la arquitectura en cabeza del arquitecto Laureano Forero, y las formas que ustedes ven ahí son totalmente distintas a la que se está construyendo. Tiene una dinámica totalmente distinta, un manejo de asoleamiento distinto, porque esto se hizo en la DU con algunos arquitectos con poca experiencia en términos de arquitectura de vivienda. Si ustedes se dan cuenta ahí, el naciente y el poniente les pega a los edificios. Entonces todo eso se reevaluó, y lo que se está construyendo tiene un manejo con la variable de asoleamiento distinta, como debe ser, y además también con un manejo antirruido con relación al foco de contaminación de ruido, que es el Centro de Espectáculo La Macarena. Muy bien. Próximo. ¿Qué razones hay para hacer este proyecto? Agotamiento del suelo urbano de la ciudad, cambio en vocación económica futura de Medellín, deterioro creciente en lo físico y social de extensas áreas en el centro de la ciudad construido en un solo piso, con potencial de una recuperación física densificada, el severo problema de movilidad en la ciudad, necesidad de rediseño de la malla vial y sanear el medio ambiente como condicionante de calidad de vida urbana. Siguiente. Razones, objetivos buscados: resolver problemas críticos como movilidad y mitigar la contaminación atmosférica, crear plataforma física urbana apropiada para las nuevas vocaciones de Medellín en el siglo XXI, constituir a Medellín en una ciudad atractiva y competitiva globalmente, generar masivamente empleos en la ciudad para disminuir la pobreza, la inseguridad y la inequidad, mejorar la calidad de vida urbana en lo físico, cultural y ambiental. Estrategias para hacerlo: definir globos de tierra urbana susceptibles de renovación urbana en el municipio de Medellín. Miré con mucho interés los gráficos que aparecen en el POT, y ahí está clarísimo pues el potencial de esa actividad para los próximos años. Aprovechar la coyuntura de tener que construir nuevos ejes viales en los próximos años, densificación de población en las áreas del centro con potencial de una recuperación física, y vía una nueva arquitectura urbana de renovación, mejorar la ventilación natural de la ciudad, ampliar sus áreas verdes y crear espacios de esparcimiento. A finales del año pasado, en el mes de diciembre, se firmó y posteriormente se envió al Consejo de Medellín para su aprobación final el POT 2014-2027, que debe ser una apuesta acertada al futuro. Yo le puse la interrogación no por lo que dude de la calidad de las propuestas, sino sobre un aspecto estrictamente político. A pesar de la forzosa obligación de continuar de una administración municipal a otra, pues de pronto haya cambios en prioridades y sobre todo viniendo una economía de dificultades para que esto no se haga antes del 2027. Siguiente. La SAI tiene competencia de veedurías cívicas en materia de obras públicas y muchas veces va más allá de veedurías, sino a meterse de lleno en grandes proyectos de ciudad. Este es un proyecto donde Martín estuvo involucrado, fue un documento que se elaboró para proponerle al municipio de Medellín como propuestas del sector privado a través de sus gremios. Ahí estaba Camacol, la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional de Antioquia, estaba la SAI, ¿quién más estaba allí? La Sociedad Colombiana de Arquitectos Capítulo de Antioquia, que elaboraron este enjundioso estudio. Pero también la SAI se pronuncia cuando tiene reparos a proyectos. Ese concretamente se hizo el reparo al proyecto de Parques Lineal del Río desde el 2013. Siguiente.
¿Cuáles son los problemas críticos de la ciudad al 2016-2020 dentro de las megatendencias mundiales? Este es el trabajo que gratuitamente, pero lo hicieron por la nota, los estudiantes del externado, de la maestría en prospectiva. Miraron 15 acciones claves y con ese programa de análisis estructural vieron cuáles son las prioridades para Medellín en los próximos años. No olviden que esto es con mentalidad bogotana, que tiene sus más y sus menos. Más en el sentido de que no hay el apego a Medellín, hay cierta reticencia y son muy críticos y ven cosas que nosotros los paisas no hacemos, que ya estamos con aquel cuento de que la más educada, la más innovadora, somos los más bonitos, los más inteligentes, y de pronto desde otras ciudades nos ven de una manera diferente. Miren, primero la calidad ambiental, este es un problema gravísimo de salud pública para más de 2.600.000 personas solo en el municipio de Medellín. El hecho de que no se hagan estudios a fondo de cuántos mueren por cáncer, por la contaminación del aire, eso es otro problema. Es falta de información. De manera de que ese es un problema número uno. Problema de movilidad dentro de la ciudad y de la ciudad con sus alrededores. El resto de municipios del Valle de la Aburrá y con las nuevas posibilidades del eje occidente-oriente, es decir, el Valle de San Nicolás y el Valle del Cauca, el nuevo eje urbano de Medellín, y finalmente el Valle de la Aburrá y ciudades intermedias. Un proyecto que nuestro presidente, desde que se posesionó este año, ha venido empujando y empujando. Al final les voy a dar una excelente razón para demostrar que ese proyecto hay que hacerlo. El Valle del Cauca es un departamento distinto y sobre todo Cali ha logrado mitigar los problemas sociales, económicos y aún ambientales, porque es un departamento donde no todas las vías van a Cali, sino que es un eje alrededor del río Cauca. Y eso permitió crear ciudades intermedias importantes de calidad de vida, Palmira, Tuluá, Cartago, Buga, etcétera, etcétera. En cambio que nosotros optamos por el modelo romano, Medellín y todos los caminos conducen a Roma, y sobre todo caminos con problemas, con gente sin empleo, gente no educada, muchas veces gente que viene a lucrarse de una economía de escala de una ciudad con la criminalidad, etcétera. Siguiente. Hablemos un poco de la calidad ambiental y las nuevas tecnologías soft que hay hoy para estudiarla y mitigarla. Este informe salió a finales del 2014 por la Organización Mundial de la Salud. De las 10 ciudades más contaminadas ambientalmente, el aire, en América Latina, la primera es Cochabamba, Bolivia, luego Lima, Río de Janeiro, Monterrey, México, Toluca, Guatemala, Tegucigalpa, Belo Horizonte, está Medellín. La variable fue concentración en microgramos, millonésimas de gramo, por metro cúbico de aire de partículas de polvo respirables, es decir, su tamaño, diámetro es menor de 2.5 micras. Es decir, la respira uno y no salen otra vez al aire, se quedan pegadas en los alvéolos pulmonares y eso produce con el tiempo enfisema pulmonar, silicosis, etcétera, etcétera. Y eso lo hacemos todo el día, respirar aire contaminado, respirar aire contaminado. Siguiente. ¿Cómo se puede combatir con renovación urbana y mitigar el problema de contaminación del aire? Las ciudades construyen lo que se llama hubs, HV, manzanas, pues en forma como de montaña. Esto lo hace la atmósfera por el sol. El sol calienta mucho más los edificios y el pavimento en las calles que, por ejemplo, la vegetación.
Entonces, al calentarse el aire alrededor de edificios y en el pavimento de las calles, pierde densidad y trata de subir y forma este domo. Al subir genera baja presión en la periferia, chupa. O sea, de que una ciudad como Medellín, el aire contaminado por los carros, las fábricas, los negocios, en el hub, en el centro, tiene el gravísimo problema adicional de que esta ciudad permitió zona industrial norte y sur. Y esos humos los coge la zona de baja presión y los chupa y los tira al centro de que per se ya está contaminado por la actividad de carros. De manera de que tenemos una ciudad ambientalmente desde el punto de vista de aire muy, muy desfavorable. Pero todo eso tiene solución, no hagan mala cara. Los jóvenes ante los problemas no deben agachar la cabeza, sino echarle mano a los recursos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la arquitectura, para ver cómo se resuelven esos problemas. Miren en la mayoría de ciudades con este problema cómo lo han resuelto. Arborizando las montañas cercanas. ¿Qué pasa con los árboles? Cogen el CO2 y lo convierten en oxígeno. O sea que esta zona de baja presión chupa aire frío, más frío que el urbano, que es el que forma el caliente, el domo de humo, y se renueva el aire. Pero eso presupone acciones legales. El primer país de América Latina que la tomó fue Caracas, con la famosa cota del Monte Ávila, donde se dijo, a partir de esta altura sobre el nivel del mar, ni urbanizaciones ni carreteras, tiene que ser vegetación, en todo el valle de Caracas. Y eso le permitió a esa ciudad, cuando tuvo un gran crecimiento industrial y urbanístico, mantener una calidad aceptable de aire en el hub. Siguiente. En Medellín hemos conservado parcialmente los bosques, este es el piedecuesta oriental, este es el poblado. El aire ciertamente baja más limpio, por el oxígeno, por la fotosíntesis que hacen los árboles. Pero vean dos grandes, graves peligros a futuro. Primero, nuevas urbanizaciones en la montaña. ¿Qué significa cortar el bosque? La parte que recicla el CO2 en oxígeno. Y la segunda es que baja el aire fresco, renovado en oxígeno, y encuentra un verdadero dique aerodinámico, que son los edificios supremamente densos en número que se han construido. O sea, llega el oxígeno y al encontrar esas moles, ahí para. De manera de que la ciudad no debe repetir este fenómeno al occidente, al cual ya me referí hace un momentico. Siguiente. Otra decisión bien importante. Vamos a seguir con un aeropuerto local, el Olaya Herrera, con todas las connotaciones sociales y económicas que tiene. Es el segundo en número de operaciones del país al año, solo superado por el Dorado, o va a ser el nuevo pulmón verde de Medellín a futuro, con un plus. Cuando hay una pista de estas, para el despegue hay hacia adelante un cono que se llama de aproximación, que hay que respetar en la construcción de la altura de los edificios que hay al frente. Miren esto. O sea que si este aeropuerto se cierra, permitiría liberar un área muy importante que tendrá hoy en promedio 1 o 2 pisos y empezar el proceso de densificación. El proceso de densificación urbano tiene enormes posibilidades. ¿Cuáles? Economías de escala en el terreno. Están los mejores servicios públicos del país enterrados debajo de las calles. No hay que llevar líneas de agua ni de electricidad lejos. Ahí están. Es posible hacer un nuevo urbanismo de concentración y de complementación. Siguiente. Los estudios que ha hecho tanto la Universidad Nacional de Medellín, Bolivariana y otras, muestran de que los límites de contaminación, esto es partículas de más de 10 micras de diámetro, miren, está la norma internacional superada por muchos años,
los óxidos de nitrógeno, igual con otros contaminantes. ¿Cómo se resuelve un problema de salud pública tan grande y tan grave en las ciudades? Los países industrializados utilizan modelos informáticos llamados CFD, Computer Fluid Dynamics, donde es posible evaluar los niveles de contaminación y evaluando los niveles de contaminación es posible hacer sugerencias en materia aerodinámica para grandes edificios. Los grandes edificios no se deben mirar como enemigos del medio ambiente. Si se utilizan adecuadamente como dispositivos aerodinámicos, pueden generar movimiento del aire en la ciudad que por lo menos baja las concentraciones de los contaminantes, porque mezcla aire fresco con aire sucio contaminado. El problema en Medellín es doble. De un lado el río, que va en dirección sur-norte, pero ya viene el problema de la solución de empresas públicas con las plantas de tratamiento, y eso ha sido exitoso. Ustedes no se imaginan lo que eran los años 70 y 80, pasar uno por las cercanías de Afit o del Cerro Nutivar, el olor de las materias fecales del río Medellín en verano. Eso ya prácticamente por la planta que hay en Doña María, ya ese problema se ha mitigado a niveles importantes. La segunda variable es la ambiental del aire, que va exactamente el viento dominante por el cañón en que está Medellín en dirección contraria, norte-sur. Al pasar de Soya, el viento, el valle se abre, es decir, la velocidad del viento cae, y eso es lo que permite el asentamiento de partículas de polvo a nivel de suelo. Y lo otro es que las corrientes frías que vienen de Boquerón y de Santa Elena generan un efecto de dilución, de remolinos, donde no es posible ya barrer la contaminación aérea que tiene la ciudad. O sea, de que es una contaminación de acumulación, 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 y eso es lo que respiramos en cada inspiración. Siguiente. ¿Cómo se resuelve ese problema o se mitiga? Se resuelve controlando las fuentes de contaminación. No se pueden parar las fábricas, no se pueden parar los automóviles. De manera de que son eminentemente medidas de mitigación. Por ejemplo, restringir el uso del automóvil, modernizar los motores de los carros que contaminan menos por kilómetro recorrido, pero también jugar con la geometría aerodinámica de los edificios, sobre todo en el hub urbano. Miren, si es terreno abierto, esta es la capa límite o perfil de velocidades del viento. Cuando hay edificios y obstáculos, miren cómo cambia la capa límite, y esto es posible aprovecharlo para generar turbulencias que diluyen el aire contaminado. Siguiente. Este es un modelo de CFD para estudiar los remolinos que se crean detrás de un edificio cuando el viento va en esta dirección. Inclusive hay otras razones para estudiar la aerodinámica de los edificios. Cuando ocurre la zona de vacío detrás del edificio, las ventanas vibran y muchas veces se rompen los cristales, porque los edificios modernamente son presurizados por los sistemas cerrados de aire acondicionado. Y esto se hace por muchas razones, entre ellas la higiene, y es para que no entren los insectos. Si el edificio está presurizado, se puede abrir una ventana, pero el insecto no puede entrar porque está a mayor presión el aire en el recinto. Siguiente. Hicimos un Medellín en buena parte, en el siglo XX, de cuadrícula, pero la cuadrícula equivocada, porque fue orientada en dirección norte-sur y sur-norte. Cuando el viento viene a una cuadrícula de esta, entre estos edificios, se generan vórtices que no permiten el barrido de aire nuevo, de aire limpio o más limpio en esas zonas. Siguiente. Miren en CFD los resultados. En rojo es contaminación excesiva. O sea, de que si el viento viene alineado con la malla de la ciudad, siempre habrá bolsones de aire sucio
entre edificios que no tienen recirculación y empezará la contaminación a subir, a subir y a subir. Siguiente. Segundo error gravísimo, una malla urbana toda a la misma altura, o de un piso o de 2 pisos. Cuando es de un piso o de 2 pisos, pero igual, miren los gases de los carros, el circuito que hacen. No hay forma de limpiar en las ciudades el aire de la contaminación que se produce a nivel de suelo, que es donde respiramos los peatones. Siguiente. Miren, si se hubiera pensado con los avances que hay hoy en aerodinámica urbana, esto hubiera sido la forma de haber diseñado la malla de Medellín, a 45 grados con relación a la dirección del viento. Y esto permite tener calles mucho más de mayor circulación de aire y por lo tanto más limpias en términos de contaminación. Siguiente. Túnel de viento del MIT. El viento va en esta dirección. Miren que este es el Boston antiguo, en 2, 3 pisos, todo igual, y con el error de el viento en la dirección de la malla. El nuevo Boston es este. ¿Qué ven ustedes de particular con el anterior? Miren los ejes de los edificios en comparación a la dirección del viento, todos a 45 o cercanamente a 45 grados. Todos dispares, hay grandes, medianos y pequeños, para generar turbulencia que limpie los niveles de contaminación en las calles. Y fuera de eso, una reglamentación muy estricta de controlar las emisiones de carros viejos, mejor combustión en los motores, etcétera. Siguiente. Ustedes dirán, pero es que construir un túnel de viento, eso se puede hacer. Aquí en la Bolivariana lo hicieron con la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Ya hoy la tecnología soft permite a usted en su computador hacer un túnel de viento, óiganlo bien, virtual. Entonces yo cojo las figuritas geométricas en 3 dimensiones, las pongo, soplo virtualmente, y empiezo a mover los edificios de tal manera que se genere turbulencia para limpiar las calles. El resultado es la propuesta de esta nueva área de renovación urbana, edificios de 15, de 5, de 35 pisos, oriéntenlos en estas direcciones, a estas distancias entre edificio y edificio, y metan muchos árboles en estas áreas. De manera de que la mala cara de que el futuro va a ser negro, en absoluto. Si le echamos mano a esto, el futuro va a ser muy, muy promisorio. Y son herramientas muy asequibles hoy en día. Siguiente. Movilidad interna y externa. Rápidamente En uno de los estudios del POT se muestra esta cifra al 2012, del parque automotor circulante en la ciudad de Medellín. Más de 1.200.000 carros. No, 1.050.000 creo que es. Aquí 100.000, sí, 1.100.000 pongamos. Y hay que agregar 700.000 motos. 700.000 motos. De manera de que este es un problema que no se puede desmontar con decretos, prohibiendo el uso del carro y de la moto, porque la gente social y económicamente dependen de esos vehículos para transportarse y generar economía en la ciudad. Siguiente. ¿Qué se pudiera hacer a corto plazo para el nuevo alcalde? Electrificación del transporte público. Se cometió un error de montar transporte público nuevo a gas. Gas no va a haber en Colombia dentro de 2 años. De manera de que rápidamente a meterle eso, catenarias y motores eléctricos. Carros híbridos y eléctricos. La caída del precio del petróleo va a afectar negativamente la curva de crecimiento de carros híbridos y eléctricos con que venía el mundo operando, que son todavía muy costosos. Pero ciudades muy contaminadas deben pensar en incentivos, por ejemplo, que el impuesto que se pague a los carros sea alto para los de gasolina y sea la mitad o la tercera parte para los carros híbridos y eléctricos. Así lo tiene la ciudad de Los Ángeles.
Carros movidos por hidrógeno y energía solar, un poco más allá del 2025, impactos de las TICs. Estudios muy profundos que se han hecho en Estados Unidos y en Europa muestran que el uso del carro particular entre lunes y viernes en ciudades ya de conocimiento, donde las telecomunicaciones y la computación permiten comprar y vender desde mi casa o mi oficina, trabajar, divertirme, etcétera, las horas por familia utilizando automóvil caen dramáticamente. De manera de que si esta ciudad se informatiza más, sin duda la movilidad física de personas disminuye. Rediseño de la malla vial para el transporte público, comercial y particular, controles impositivos a carros de combustión interna y una educación del usuario de transporte. A mí no me choca el cuento de las bicicletas. Laureles está lleno de bicicletas con el programa del municipio. Sin embargo, yo tengo varias dudas. Primera, ¿y si yo no vivo en Laureles sino en Manrique? En las faldas de Manrique se puede parar uno en los pedales y no es capaz de subir. Segunda inquietud que tengo, en esas ciclovías, que entre otras cosas no son las primeras de Medellín, las primeras las hizo el alcalde Luis Pérez, y hace añitos, ya empezaron las patinetas. Y los mismos ciclistas empezaron las pésimas prácticas de movilidad de los motociclistas, que es el culebreo. Entonces se van a volver accidentes, tanto de esas personas en las ciclovías, como de personas peatones que tienen que cruzar esas ciclovías, y con estos locos al volante, pues se incrementará la accidentalidad. Siguiente. Medellín fue la primera ciudad del país en tener un sistema de transporte masivo eléctrico limpio, el metro, desde 1995. Siguiente. Complementado muy socialmente, otra idea del alcalde que mencioné hace unos minutos, por cables a los sectores más populosos de la ciudad, donde era muy difícil llevar transporte público masivo de movimiento terrestre. Y ha sido un éxito. Siguiente. A corto plazo están estas ampliaciones del Metro Plus. Este es Envigado, este es el centro de Medellín, Aranjuez, hasta Itagüí, el famoso problema no previsto del rechazo al corte de árboles en el famoso túnel verde de Envigado. Pero estos son sistemas a gas. Eso desde un comienzo se debió pensar en buses electrificados. Siguiente. Lo que se viene después de 60 años, sin entrar en mucho detalle de año, a mí me tocó esto de niño. El famoso tranvía, el ñato rojo, que subía y bajaba por Ayacucho. Llevaba una campanita y creo que se pagaban 5 centavos, una monedita negra muy fea de etiquete, que se tiraba la monedita a una especie de caja de vidrio. Esto ya es una realidad. Siguiente. Miren el trazado, miren las características del proyecto. 350,000 personas se verán beneficiadas con el tranvía de Ayacucho, parte desde la estación San Antonio, pasa por la iglesia de San José, el Cefa, el Bicentenario, va hasta Buenos Aires, sube a Loyola. Aquí hay dos ramas, una del tranvía que sigue por Loyola, el barrio Alejandro Echavarría, hasta la estación Oriente. Aquí en la estación Miraflores hay un cable que va al Pinal y al 13 de noviembre. Y al final, en la estación Oriente, va a Las Torres y a Villasierra. De manera de que es un proyecto que fue relativamente económico. Estuve contrastando por kilómetro con proyectos en otros sitios del mundo y es muy favorable. Es un proyecto para, ¿dónde estarán los kilómetros? 4.3
kilómetros. Ahora en la Junta de la SAI nos repartieron este folleto. Yo ya me lo leí, lo que me interesaba. Hay un artículo de Luis Alberto Gil que dice: SOS por el tranvía de la 80. Ustedes saben que se formuló un proyecto para la 80 de tranvía, parecido a este de Buenos Aires. Y concluye el autor diciendo que el problema de los nuevos alcaldes es que sus prioridades no siempre son las prioridades de la ciudad. Y él hace un llamado a que este proyecto del 80 del tranvía, por sus características, su costo, sea considerado como un proyecto prioritario para los próximos 4 años. Sigamos. ¿Por eso no fue que Santos le suspendió el apoyo nacional? Bueno, aquí está la estación del estadio, esta es la carrera 70, la UPB. Por iniciativa de un profesor cercano a la SAI, el profesor Emiro Díez, se hizo una gestión con una firma de Alemania que construye buses eléctricos que se mueven tomando la energía de catenaria eléctrica. Y se hicieron los ensayos dentro de la universidad de funcionamiento del bus, capacidad de carga, etc. La idea es que a futuro, zonas donde hay mucha congestión de vehículos a gasolina, entre la estación del metro y un globo de tierra importante, se haga una ruta con estos buses eléctricos. Y ese ensayo se paró porque no hubo las autorizaciones para montar la catenaria en ese sector de Laureles. Siguiente. Estos son los carros que vamos a ver en los próximos años: el eléctrico completamente, el híbrido, el eléctrico e híbridos y con celdas de combustión con hidrógeno o utilizando hidrógeno líquido. Este es el más complejo y de cierto riesgo. La caída del precio del petróleo, leía yo en estos días, va a demorar estos carros, entre 10 años y entre 5 años. Pero la tendencia mundial es llegar a estos carros que tienen un impacto ambiental por gases mínimo. Siguiente. Medellín se desarrolló, como decía la arquitecta Schnitter, de sur a norte. Miren la malla actual vial de Medellín, cómo refleja esa visión de que el Medellín era para construir del sur a norte. Todas las grandes vías y proyectos son paralelos al río Medellín. Entonces las preguntas son: ¿este eje seguirá siendo el importante al futuro? ¿Qué tanto lo va a afectar el nuevo eje que hay que construir, que viene de Bogotá, que es la 4ª parte del PIB de Colombia, económico? ¿Cómo va a entrar gente y mercancía a la ciudad? ¿Y cómo va a salir gente y mercancía con el otro túnel, el de Occidente, a Urabá, con el nuevo eje Oriente-Occidente? Siguiente. Los tacos de carros no son invento de Medellín o de Bogotá. Miren esto en otros países. Miren esto. 10, 10 y por debajo otro tanto. Y miren un dispositivo bien interesante. Con celdas solares, energía gratis durante el día, midiendo contaminación en las calles. Y ese es el nuevo criterio de movilidad en los países más avanzados urbanamente en sanear el aire urbano. Siguiente. Esto corresponde a la ciudad de Múnich, en Alemania. Los sitios rojos es donde hay alta contaminación medida con esos aparaticos. Entonces, esa información de contaminación va a un gran computador que gobierna los semáforos de la ciudad. Eso se llama en computación Big Data, computadores gigantescos y superveloces. Entonces empiezan a hacer cálculos de cómo mover los tiempos de todos los semáforos que hay en estos circuitos,
para que los carros se muevan más rápidamente, es decir, las oleadas en verde, donde hay más contaminación, deben durar más, para que los carros pasen rápidamente y la propia aerodinámica que cree el carro por detrás diluya un poco la contaminación. Y lo otro son ya los gadgets electrónicos que hay, que lleva cada carro, donde muestra los sitios de mayor congestión y contaminación para que el conductor busque, con ayuda computacional, para el destino que tiene prefijado, las rutas más favorables, óptimas. Siguiente. Algunas causas del colapso vial en Medellín: incremento desmesurado anual del parque automotor, carros y motocicletas en los últimos años. Llamé ahora en la tarde temprano a una agencia donde yo he comprado carros. Les dije, hombre, ¿cuánto vende al año ustedes, los distribuidores de carros en Medellín? Venden, no necesariamente que se queden en Medellín. Y dijo, el año pasado fue un año regular. Vendimos 26.000 automóviles. Indisciplina de los conductores en general. No se ha construido nueva infraestructura en igual proporción al aumento del parque automotor, 26.000 cada año en malos años. Falta regular acopios y zonas de carga para buses y camiones y rediseños de vías y arterias preferenciales, incluyendo pagando. Esa es otra modalidad en los países desarrollados. En las zonas donde por razones de salud pública, de contaminación, no se quiere flujo de carros, se cobra. Se cobra entrar y salir a esos circuitos. Falta terminar la integración del sistema metro con el servicio público de buses, que en mi opinión va bien, para la cobertura total de la malla vial existente y deficiente semaforización y señalización vial. Medellín ya debe olvidarse de los semáforos con temporizadores. Debe incorporar medidores de contaminación y medidores con fotoceldas de flujo de carros. Y con programas de Big Data, programar las luces, cuánto dura el verde y cuánto dura el rojo. Siguiente. Factores a considerar de cara al 2030, aumento de la población urbana y del parque automotor, déficit de parqueaderos en la ciudad. De nuevo hay soluciones de ingeniería. Japón, que es un país sin tierra, y miren la población de Tokio, ¿se acuerdan? ¿Cómo son los parqueaderos? Aquí como en Medellín, un solar vacío y meten 12 carros. No, es una torre robotizada. Llega el carro y lo sube un ascensor y donde hay el huequito, 15, 20 pisos arriba, ahí lo guarda. Ampliación del cubrimiento del sistema integrado del metro, o sea, de que lo del tranvía de la 80 es una prioridad para esta ciudad. Participación creciente de los vehículos eléctricos y eventualmente con hidrógeno, construcción de una nueva infraestructura vial para la movilidad, cambios y adaptaciones de jornadas laborales por sectores sociales y económicos. Eso se tuvo que hacer ahora con la obra de Parques del Río. Y adopción de medidas impositivas a propietarios y usuarios del transporte público y privado. Siguiente. ¿Cómo combinar estas dos propuestas? Renovación, reciclaje urbano y nueva malla vial. Esta no es la solución, pero sí está la solución enmarcada en esas combinaciones. Una es, primero hacer la nueva malla vial que requiere Medellín y terminada, empezar a hacer la renovación urbana. Tiene pros y contras. Opción 2, primero arranca la malla vial y a mitad de camino arranca la renovación urbana en lo que se ha hecho ya de malla vial. Otra, la peor, es arrancar los dos proyectos de manera simultánea. Implican prácticamente la parálisis de porciones muy importantes de la ciudad. Y otra que es de pronto la más asequible a países en desarrollo donde esto se ha hecho exitoso es un pedacito de malla vial, luego la renovación urbana que se beneficia con esa malla vial, otro pedacito de malla vial, otra renovación urbana y así sucesivamente. Miren que todos
son proyectos de 10, 15, 20 años. Y eso presupone cultura política en los gobernantes de continuidad. El alcalde anterior hizo hasta acá, entonces yo sigo con ese proyecto hasta allá. Y no hacer lo que hacemos aquí en Colombia. Se inicia una obra, termina la administración, se dejó inconclusa, se arranca otra, se deja inconclusa, etcétera. Siguiente. Nuevo eje urbano de Medellín, siguiente, ya para terminar, es que por décadas la economía de Antioquia se movió de la costa hacia Cali, a través de este eje sur-norte, antes con el ferrocarril y la navegación por el río Magdalena, había este otro eje que pronto desapareció. Ahora a futuro con la autopista Bogotá apareció este nuevo eje que estuvo cerrado en los 90s por el problema de orden público. Los dos nuevos ejes que se le vienen a Antioquia a futuro son la salida a Urabá y la salida a un eventual puerto en el Chocó. De manera de que la pregunta es, estos dos nuevos ejes, ¿cómo pueden afectar a la ciudad de Medellín? Siguiente. No sé si esté equivocado, por favor me corriges, Martín. Hay un personaje paisa que se exportó a Bogotá, a la Universidad del Rosario, Saúl Pineda, que trabajó muchos años en la Cámara de Comercio y fue uno de los entusiastas de Antioquia siglo XXI. Él ha venido trabajando en desarrollo regional y la conexión que hay con los problemas de las ciudades. Entiendo, se lo había oído en alguna conferencia anterior que aparece en las memorias del POT, el nuevo eje. Esto no es invento mío, esto se ha estudiado desde hace muchos años. Desde Antioquia siglo XXI en el 86 se hablaba del nuevo eje, Bogotá, Puerto Triunfo, Río Negro, Medellín, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Urabá. Esto proviene de ese documento que creo que participó Saúl. Sí, ese estudio se llama Economía y Ordenamiento Territorial. Se hizo en el Centro de Pensamiento de la Universidad del Rosario, con un equipo inclusive internacional. Ellos fueron invitados por parte del sector privado a que nos acompañara en la propuesta para Medellín. Retomamos ese estudio que estaba guardado porque el gobernador Sergio Fajardo en su momento le pareció inconveniente por la polémica que había con la ejecución del túnel de Oriente, que este proyecto que fortalecía el eje Oriente-Occidente pudiese ser divulgado, porque tenía unos argumentos técnicos y económicos muy válidos, y en ese momento estaba la polémica de que si el túnel se hacía con todos los inconvenientes ambientales, se le estaba dando la razón a la concesión del túnel, y por eso se marginó este estudio, lo rescatamos, y Saúl vino con parte del equipo que él conformó y trabajamos con él desde hace 3 años con este estudio y lo incorporamos en la propuesta del sector privado. Miren lo importante de ese eje, no es solo geometría, sino de vocación económica. Entre Puerto Triunfo y Río Negro, sector industrial, nuevas industrias, industrias de conocimiento fundamentalmente. Medellín, sector terciario. Entre Medellín, Santa Fe y San Jerónimo, sector primario, principalmente agrario. Hay uno que yo creo que tiene perspectiva y es entre Santa Fe y Urabá, muy cercano al nuevo puerto de Urabá, que sería industria de exportación, que recibiría materias primas por mar o del interior del país o de Antioquia, las reelaboraría en manufacturas y de una vez exportaría, que es uno de los problemas que castiga la competitividad de Antioquia y Colombia, que somos mediterráneos y se castiga el producto final con costos de desplazamiento de materia prima hasta puerto de exportación o con los productos terminados. Siguiente. Si ese es el nuevo eje que va a tener Medellín como prioridad, este es el norte, hay 2 formas de hacerlo. Una es la de país rico,
que es con lo que se llama freeway o expressway, donde de un túnel a otro se hace una nueva vía a nivel de tierra, soterrada o aérea, pero esto ya no es posible hacerlo en el centro de Medellín, por el cruce con la estación que hay en el Parque Berrío del metro. Habría que hacerlo por encima, y en una zona sísmica como es Antioquia y Colombia, pues eso no funcionaría para un terremoto potente. De manera de que queda la única posibilidad que ya algunos investigadores, como voy a mostrar, habían formulado, y son las famosas circunvalares. Santiago de Chile sigue con su proceso de las periféricas, es que llaman, la de Américo Vespucio, la de Austral, la del Poniente, en fin. Y eso implicaría hacer estas vías perimetrales para Medellín. Siguiente. Miren este estudio 2008-2015, plan de movilidad hecho en el municipio de Medellín. Esta no la presentó Luis Fernando en la conferencia. Porque estaba hablando del centro de Medellín, Sí, entonces... pero miren que ya había esa inquietud. Aquí está Santa Elena, aquí está Boquerón, del sistema perimetral para la ciudad. La pregunta es que mientras no haya un arreglo, que creo que ya va en vía de avance, entre congelar una cuota para forestación ambiental, la congelación de la expansión de estos barrios subnormales, para poder con estos lotes hacer esos trazos de las perimetrales o longitudinales. Siguiente. Bueno, termino con esto, que es casi que un proyecto personal y compromiso de nuestro presidente. Siguiente. Miren, el Valle del Cauca, Cali, explotaría hoy, social y económicamente, si hubiera seguido el modelo de Medellín de que todas las rutas van a Medellín. Ya hubiera explotado el Valle del Cauca. Fueron más inteligentes que nosotros y crearon todo un corredor alrededor del río Cauca de ciudades intermedias importantes. Y óigase bien, articuladas sus cadenas productivas, especialmente agroindustriales. La pulpa, el papel, la caña de azúcar, las uvas, etcétera, etcétera. De manera de que Medellín debe repensar cómo ese modelo concentrador empieza a desmontarlo. Y la propuesta que nuestro presidente está impulsando para que sea proyecto institucional de la SAI, una propuesta en buena parte fue impulsada sin mucho éxito por este par de ingenieros líderes que tuvo Antioquia, Gilberto Echeverri y Joaquín Vallejo Arbeláez. Gilberto decía, Medellín por centralista no deja ver Antioquia. El doctor Vallejo decía, el futuro de Medellín dependerá del futuro de Antioquia. Él decía, ¿de qué vale armar un emporio de riqueza y de prosperidad en Medellín rodeado de un departamento de miseria? Se viene toda la gente para Medellín a ver cómo sobrevive. Siguiente. Entonces la propuesta es identificar 8, 9 o quizás hasta más ciudades en zonas estratégicas de Antioquia y apoyar un desarrollo acelerado, mucho más que el que han tenido hasta ahora en los próximos años. El plan estratégico de Antioquia, que era un esfuerzo departamental, se suspendió en la administración de Sergio Fajardo. Motivos tendría el señor gobernador. Pero Oriente hizo, derivado del Planea, su propio plan estratégico para el oriente antioqueño, que se llamó el Planeo. Medellín no puede, con el Valle de la Aburrá, seguir concentrando. En tiempos del Planea, que duró hasta el 2010, el Valle de la Aburrá concentraba más del 60% del Producto Interno Bruto de Antioquia y más de la mitad de la población de Antioquia. De manera de que esa es una figura no sostenible en el tiempo, esa concentración de riqueza, de población y de oportunidades en un sector tan estrecho y con tantas limitaciones como el Valle de la Aburrá. Siguiente. El futuro no se espera, y hay de los que esperen el futuro.
otros lo va a hacer por ellos y para mal. El futuro se diseña y se construye, decía Herman Kahn, futurólogo del Instituto Hudson, que inicialmente operó en la ciudad de Nueva York. Siguiente. En pocas semanas, por la X que pondremos sobre alguna de esas caras, consciente o inconscientemente estamos definiendo el futuro de esta ciudad y de nosotros por los próximos 4 años. Vuelvo a exonerar a la SAI de cualquier opinión personal que haya emitido en esta charla, pero les digo, en esas caras yo veo gente muy avesada en administración pública, excelente. Tenemos que tener gerentes que con escasos recursos produzcan mucho. Segundo, en esas caras veo la gran mayoría muy comprometidos en sus propuestas, que todavía son muy generales y algunas muy vagas, más de lo mismo. Por ahí no es la cosa. Y hay unas caras, muchas de ellas muy jóvenes, con muy buenas ideas, no con las virtudes de los dos anteriores o los defectos, con muy buenas ideas, pero quizás con poco votante. Mi pregunta es, ¿cuál será la X que vamos a poner en total los habitantes de Medellín? ¿Será para una Medellín 2016-2020 de un futuro muy próspero? ¿O de pronto será una decisión para continuar con una ciudad con problemas crecientes como los que enumeré? Sobrepoblación, con inequidad, con violencia, con pobreza, sin saber cuál es la vocación futura que nos va a sostener como ciudad exitosa, con el problema de movilidad que hemos tenido por años, con el problema de contaminación, etcétera, etcétera. Esas eran entonces las ideitas que quería compartir con ustedes en esta noche. Muchas gracias por la inmensa paciencia. 8 de la noche.